Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? En el video de hoy les quería contar un poco acerca de la clase 4 que ya dejé puesta en la plataforma para que la descarguen. Eh, Así que la tienen ahí en PDF y pueden ir siguiéndola. De nuevo, la idea es, como les había adelantado en los videos anteriores, que ustedes pudieran acceder a esa clase, ir viéndola y complementar, digamos, en la comprensión o lo que dice el contenido, digamos, de la clase con este video. O sea, mi idea es ir contándoles un poco la clase. Así que, como les decía, esta es la clase 4. El tema son las biomoléculas. Mi intención era la de contarles un poco acerca de cuáles son algunas de las funciones más importantes o de las funciones vitales que lleva a cabo la célula. Seguimos hablando de la célula, pero antes, para poder comprender, digamos, cómo son esas funciones vitales, o sea, o qué mecanismos o qué procesos lleva a cabo la célula, es necesario contar con algunas herramientas o poder tener el ABC de cuáles son las moléculas o biomoléculas que van a interactuar o que van a estar presentes y van a constituir las estructuras de la célula. Entonces, para comprender el funcionamiento de la célula, primero es muy importante entender cuáles son las biomoléculas esenciales. Así que un poco esta clase cuenta o habla acerca de las biomoléculas. Intenté hacer una clase simple en el sentido de que no profundizar mucho en cada uno de los tipos de biomoléculas porque es mucha la información, es fina y no es la idea tampoco del curso, de nuevo, insisto, sino básicamente poder tener los contenidos básicos como para poder entender los procesos y mecanismos de la célula. Entonces, empiezo. En, en la diapositiva 2 les cuento un poquito acerca de los elementos. Estoy hablando de los elementos de la tabla periódica. O sea, viajemos por un instante a química del secundario. ¿Se acuerdan cuando vieron tabla periódica? La tabla periódica es un compendio de todos los elementos que se encuentran en la naturaleza. O sea, cada elemento, cada casillero es un tipo de átomo distinto, tiene una configuración electrónica, tiene un número de protones, tiene un número de neutrones y tiene un número de electrones característico que lo define como elemento. Existen en la naturaleza conocidos a la actualidad 118 elementos, 118 casilleros tiene esa tabla periódica, y en los seres vivos, que son los que venimos definiendo ya en las clases anteriores, vamos a encontrar 25 de estos 118 elementos. Este, 19 de ellos se encuentran en muy baja cantidad, o sea, son trazas, digamos, constituyen menos del 1% del total del organismo, digamos. Entre esos elementos que están en muy bajas concentraciones, o sea, que se encuentran en muy pequeña proporción, están el calcio, el cobalto, el cromo, el sodio, potasio, magnesio y toda la lista que tienen ahí en la diapositiva. No me interesa que se memoricen este tipo de información, la verdad que no. Les estoy haciendo, digamos, contando un poquito el contexto y cuál es el panorama de los elementos químicos y cómo constituyen los seres vivos. De esos 25 elementos que se encuentran en los seres vivos, hay 6 elementos que son fundamentales, que son indispensables y que son los que aparecen digamos, en mayor proporción. Esos 6 elementos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Sí? De esa tabla de la tabla periódica tenemos 6 elementos que son cruciales para conformar seres vivos. A estos elementos de la tabla periódica, estos átomos, debemos sumarle además el agua. El agua no aparece en la tabla periódica porque el agua no es un elemento, el agua es una molécula. ¿Se acuerdan cuando vimos niveles de organización? Que las partículas subatómicas se organizaban para formar átomos, que son elementos, los átomos se unen para formar moléculas. Entonces, el agua es una molécula, tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. O sea, es el famoso H2O. Entonces, o sea, no los pongo como elementos, sino que lo pongo como una molécula. Entonces, como les decía, el agua es el compuesto inorgánico más importante, es la molécula inorgánica más importante, junto con estos 6 elementos que les venía mencionando: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos 6 elementos al unirse forman las biomoléculas, también llamadas macromoléculas o moléculas de la vida. La clase vamos a tratar de ir describiendo, definiendo y contando qué funciones cumplen cada una de estas biomoléculas. Previo a eso, vamos a hablar un poco de las moléculas inorgánicas. La química como ciencia se divide en dos grandes familias o dos grandes ramas o dos grandes campos fundamentales: la química orgánica y la química inorgánica. La química orgánica se va a encargar de estudiar todos los compuestos que forman parte de los seres vivos o que formaron parte de los seres vivos
y es la química del carbono. Es toda la química que tiene que ver con moléculas que están formadas por carbono, ¿sí? En tanto que la química inorgánica se va a encargar de los procesos químicos restantes, todo lo que tiene que ver con el resto de los elementos, con moléculas inorgánicas como el agua, las sales minerales y los compuestos inorgánicos. El agua es el compuesto inorgánico más importante para los seres vivos, constituye del 60 al 95% de los organismos y es indispensable para las funciones vitales de la célula. Esto me parece que ya lo deben haber escuchado alguna vez, ¿no? Que el agua es el componente fundamental de todo ser vivo. Nuestro cuerpo es más de un 80% agua, y es, digamos, digamos, el disolvente por excelencia. Todos los procesos biológicos, todos los procesos químicos que suceden en la célula y que suceden en los organismos vivos ocurren en un medio acuoso, ¿sí? Para que se produzcan las reacciones químicas que forman parte del metabolismo y que van a permitir las funciones vitales de los seres vivos, es necesario que haya un medio acuoso, que haya agua en el medio. O sea, como un poquito para resaltar la importancia del agua en este planeta, es el volumen de agua del planeta Tierra es de 1.500 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales el 97% es salada, está contenida en los mares y océanos, y solo el 3% es agua dulce. El agua dulce, digamos, de los espejos de agua continentales, los sistemas de lagos, ríos, las aguas y napas subterráneas. O sea, toda el agua de este planeta es prácticamente agua salada contenida en los océanos. Un muy bajo porcentaje es agua dulce, digamos de alguna forma disponible o aprovechable por los organismos vivos. El agua tiene una serie de propiedades que la convierten en el solvente por excelencia y que permite la vida. Son propiedades físicas, digamos, entre ellas se destaca su tendencia superficial elevada, su tensión superficial elevada, su capacidad o actividad térmica elevada, su capacidad de, digamos, de retener energía, absorber calor. Funciona como un solvente, todas las reacciones químicas en medio acuoso se producen en agua y es necesaria para muchas reacciones químicas. Muchas veces el agua es intermediaria de ciertos procesos metabólicos y de ciertas reacciones químicas. Ya lo vamos a ver más en detalle esto. Lo pongo ahora como un adelanto, pero lo vamos a ir viendo propiedad por propiedad. Después sigo hablando un poquito de las moléculas inorgánicas, las sales inorgánicas insolubles en estado sólido, o sea, por ejemplo, no sé, el cloruro de sodio, la sal de cocina. Ustedes estarán al tanto que en estado sólido, digamos, sin disolver en agua, digamos, es sólida, forma cristales. Cuando estas sales se disuelven en agua, pasan a formar iones y esos iones quedan disueltos en agua. Esos iones en solución cumplen con funciones muy importantes también en los procesos metabólicos de la célula. Así que, y al mismo tiempo también cumplen con funciones estructurales, formando parte de estructuras de protección y de sostén, tanto en plantas como animales, por ejemplo. Entonces cumplen con funciones de protección y sostén, como caparazones o esqueletos internos de algunos invertebrados marinos, huesos o dientes de vertebrados, paredes celulares. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la pared celular, cuando hablamos de la célula vegetal? También están presentes estos iones. Y también se asocian a moléculas como la hemoglobina, por ejemplo. La hemoglobina es una molécula muy compleja que está contenida en los glóbulos rojos, en la sangre de los vertebrados, y la hemoglobina se asocia al ion de magnesio y es lo que permite el transporte de oxígeno. Lo estoy poniendo como ejemplo, no es algo que en realidad estemos tratando en este tema ahora. Los electrolitos o iones son minerales con carga eléctrica que cumplen funciones vitales como algunos son el sodio, el potasio, el cloruro, el calcio, el magnesio, el cobre y el zinc. También son metabolitos fundamentales que permiten, digamos, el funcionamiento de las células, el funcionamiento normal de las células. Así que también son indispensables para el funcionamiento. Así que, como veníamos diciendo al principio, si bien son compuestos inorgánicos, su presencia en los organismos vivos es fundamental para asegurar el buen funcionamiento del metabolismo. Entonces, terminada esta breve introducción acerca de la química orgánica, la inorgánica, cuáles son los compuestos inorgánicos y orgánicos, entremos de lleno ahora sí a las biomoléculas que nos van a interesar, digamos. Insisto, como les decía, las biomoléculas son campo de estudio de la química orgánica, porque se trata de moléculas, grandes moléculas, que están formadas por carbono como estructura esencial, digamos. Son estructuras de carbono.
Entonces son campos de estudio de la química orgánica. También se suelen llamar macromoléculas o moléculas de la vida, las biomoléculas. Se basan en la combinación de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos como el azufre y el fósforo. Hay 4 tipos. Van a ser, las biomoléculas son los carbohidratos, también llamados, lo van a encontrar en la bibliografía como hidratos de carbono o glúcidos. Carbohidratos, hidratos de carbono, glúcidos, son sinónimos del mismo tipo de familia de biomolécula. Los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces la idea de la clase es ir contándoles un poco de cada una de estas grandes familias de biomoléculas, sin entrar mucho en detalle, simplemente algunas características estructurales, cómo se definen y qué función cumplen. Entonces, empecemos por los carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos. Son biomoléculas formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea, entonces de nuevo, de los 118 elementos que tenemos disponibles en la tabla periódica, los carbohidratos solamente se van a estructurar, armar o configurar con carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea, 3 átomos de los 118 posibles. Estos elementos, estos átomos en los carbohidratos se encuentran en una relación constante, digamos. Por eso generalmente se dice que la fórmula condensada de los hidratos de carbono es carbono N, un número, hidrógeno 2N, o sea, 2 veces la cantidad de carbono, y oxígeno N. En la que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno se encuentran en proporción 1, 2, 1. O sea, siempre respetan esta proporción. Los más sencillos, los carbohidratos más pequeños, son llamados azúcares o glúcidos y son solubles en agua. O sea, tienen solubilidad en agua, pueden disolverse en agua. O sea, el azúcar de cocina, digamos el azúcar común que usamos para endulzar el té, el café con leche, es un azúcar, es un carbohidrato y es soluble en agua. O sea, ustedes lo ven en estado sólido, como cristales, digamos, pero uno los puede disolver en agua y pasan a ser solubles, se disuelven en una solución acuosa. La función principal tiene que ver con dar la energía sencilla de arranque y son componentes estructurales. O sea, son 2 funciones fundamentales. Brindan energía para el funcionamiento de la célula y son componentes estructurales. Forman estructuras de sostén y protección. Son las biomoléculas que más existen en la naturaleza, las más comunes en la naturaleza. Las plantas están básicamente hechas de hidratos de carbono y se desempeñan en la dieta como nutrientes energéticos. Esto, bueno, repite un poco la función que les había comentado de entrada. 2 ejemplos claros de carbohidratos son el almidón y el glucógeno. Sirven como carbohidratos de almacenamiento de energía en los vegetales y en los animales. El almidón en los vegetales, el glucógeno en los animales. O sea, ustedes imaginen que un animal, una planta, para poder funcionar y poder cumplir con sus funciones vitales, necesita de energía. Esa energía muchas veces está en exceso, o sea, o hay un sobrante, un excedente, no se utiliza, no se quema y se almacena, ¿sí? Entonces los vegetales almacenan carbohidratos, energía, en forma de almidón, los animales almacenamos glucógeno, energía, en forma de glucógeno, digamos, carbohidratos, energía en forma de glucógeno. Las formas de almacenar, las plantas almacenan almidón, por ejemplo, en las raíces, en los tubérculos. Las papas, por ejemplo, son ejemplos, digamos, de tubérculos, una estructura que forma la raíz de almacenamiento de almidón. Entonces, cuando uno se come una papa, básicamente se está comiendo el reservorio de energía de esa planta, de la planta de papa, y tiene un alto contenido de almidón. Por eso la papa es energética, digamos, tiene gran cantidad de energía. Otro tipo de carbohidrato presente en las plantas es la celulosa. La celulosa forma parte de las paredes celulares de las células vegetales. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la célula vegetal de nuevo? Que decíamos que tenían paredes celulares. Esas paredes celulares tienen celulosa. La celulosa es la materia prima para poder elaborar papel, cartón, y después cuando se lignifica, cuando madura, es la que se convierte en madera, digamos. Los carbohidratos pueden clasificarse de 2 maneras: por el número de carbonos que componen su estructura y por el número de carbonos que presentan y por la unidad de azúcares que los forman. O sea, ahora vamos a ir viendo un poquito esto de qué se trata. Algo que me interesa que entiendan es que muchas de estas macromoléculas son grandes moléculas de gran tamaño, de gran peso molecular. ¿Por qué? Porque suman gran cantidad de átomos, gran cantidad de elementos distintos unidos
formando una gran superestructura y por eso se llaman macromoléculas. Las macromoléculas generalmente tienen una organización estructural, entonces también son denominadas polímeros, ¿sí? Un polímero es una superestructura molecular grande, de gran tamaño en términos moleculares, ¿no? O sea, estoy hablando de que no son vistas, no se pueden ver a simple vista, no se pueden ver ni siquiera con un microscopio óptico, ni con un electrónico, son de gran tamaño en términos moleculares, digamos. Y entonces son denominados polímeros. Un polímero podría definirse como una sucesión o una unión de diferentes monómeros. Mono significa uno, poli significa varios o muchos. Entonces, yo lo que hago es, el ejemplo clásico es compararlo, por ejemplo, con un tren. Los monómeros son los vagones. Si yo uno vagones, formo un polímero. Todo el tren completo, digamos, me sale la palabra, ¿cómo se llaman todo el tren, digamos, desde la locomotora hasta el último vagón, forman un polímero. Y ese polímero está definido por la unión de diferentes monómeros. Una locomotora, un vagón 1, un vagón 2, un vagón 3. Cada uno de esos vagones representa un monómero. Toda la formación es el polímero. ¿Sí? Así que las macromoléculas, vamos a ver, muchas de ellas, no todas, se estructuran o se conforman por la unión de monómeros. O sea, los monómeros se unen para formar polímeros. Esos polímeros son macromoléculas. Paso a la diapositiva 9. Entonces, la primera clasificación que habíamos hablado era en función del número de carbonos. Si yo tengo un hidrato de carbono que tiene 3 carbonos, ese hidrato de carbono se va a llamar una triosa. Si tiene 4 carbonos va a ser una tetrosa. Tri es 3, tetra es 4. 5 carbonos es pentosa, 6 carbonos es hexosa. O sea, los hidratos de carbono de 3 carbonos, 4, 5 y 6 carbonos son las biológicamente más importantes, las que cumplen las funciones esenciales en la célula. Yo podría seguir uniendo carbonos y formar heptosas, octosas, nanosas. Se pueden seguir uniendo, pero la célula utiliza principalmente estos 4 tipos de hidratos de carbono. La otra forma de clasificarlo, habíamos dicho, era en función del número de azúcares que unen. Los azúcares, los monosacáridos, van a ser los monómeros, ¿sí? Volviendo al ejemplo del tren, un vagón es un monosacárido, ¿sí? Entonces, los monosacáridos, los vagones de esta molécula, se van a unir uno con otro para formar un polisacárido más grande y ese polisacárido va a ser mi hidrato de carbono. Existen azúcares que existen y cumplen funciones en su forma única, como único vagón, como monosacáridos. Existen azúcares, hidratos de carbono, que funcionan, que se unen entre dos vagones, entre dos monosacáridos y forman disacáridos. Si voy uniendo más monosacáridos, voy a obtener oligosacáridos. O sea, oligosacáridos se denomina de forma informal a un hidrato de carbono formado por varios. Algunos libros dicen de 10 a 20, otros dicen hasta 50, no importa. Quedémonos con la idea de que son varios monosacáridos unidos, pero no son cientos de miles. Cuando son cientos de miles vamos a llamarlo polisacáridos. En la figura 11 está un poquito, tienen los esquemas de cómo se representan, cómo se dibujan estas moléculas de hidratos de carbono, estas macromoléculas de hidratos de carbono. Pueden existir de dos formas, en su forma simple de cadena abierta, o sea, una estructura lineal, como les contaba, son átomos de carbono que se van uniendo y forman una línea, una cadena. Tienen abajo a la derecha, por ejemplo, esta molécula tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos en la línea vertical, la ven en el eje principal. Eso quiere decir que este hidrato de carbono es una hexosa, ¿sí? Porque tiene 6 carbonos. Esta es su forma lineal. Tengo un carbono en una punta y un carbono en el otro extremo, el carbono 1 y el carbono 6. Puede pasar que el carbono 1 y el carbono 6 se unan entre sí y se formen un anillo cerrado, formen lo que se llama un ciclo de hidrato de carbono. Eso pasa, por ejemplo, en el esquema de la izquierda. Perdón, izquierda arriba tienen la forma lineal, a la izquierda, en el centro, la unión que se forma entre el carbono 1 y el carbono 6, y lo que se obtiene es un anillo, una forma cíclica,
un ciclo cerrado de hidrato de carbono. Entonces, pueden haber formas abiertas, de manera lineal, como una cadena, o pueden haber formas cerradas, como un anillo. La figura que falta forma dos anillos, dos monosacáridos, dos azúcares unidos. O sea, porque puedo unir carbono 1 con el carbono 6 y cierro un anillo. Y al mismo tiempo ese anillo puede unirse a otro anillo. Entonces ahora uno dos anillos y se me forma un disacárido. ¿Por qué? Porque tengo un monómero y otro monómero. ¿Sí? Entonces, algunos ejemplos de monosacáridos, por ejemplo la glucosa. La glucosa es como la fuente principal de energía para la célula. La célula funciona con glucosa. Echarle combustible a una célula es echarle glucosa. Y la glucosa es un monosacárido. O sea, es una unidad, es un vagón, es un monómero, es un monosacárido. La glucosa tiene una forma cíclica, como un anillo, cerrada, según el carbono 1 con el carbono 6. Entonces, están formados por un solo azúcar, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la galactosa, la ribosa y la desoxirribosa. Son ejemplos de monosacáridos. La glucosa se encuentra en la sangre y en el líquido extracelular, la fructosa en los frutos, la ribosa en el RNA, que ya vamos a ver qué es, la desoxirribosa en el DNA, que ya vamos a ver qué es, y la galactosa en la leche. Son diferentes monosacáridos que podemos encontrar en la naturaleza. Cada uno cumple una función específica. Ahora, cuando yo uno dos azúcares simples, dos monosacáridos, obtengo un disacárido. O sea, ahora tengo un monómero, otro monómero, un monosacárido, otro monosacárido, los uno y obtengo un disacárido. Son dos monosacáridos unidos por condensación, se libera una molécula de agua. No importa, eso se unen, se libera una molécula de agua en la formación de esa unión. Y algunos ejemplos de disacáridos importantes para las células son la lactosa, que se encuentra en la leche y consta la lactosa, que se encuentra en la leche y consta de glucosa y galactosa. O sea, yo uno galactosa y glucosa, las uno, y esto que obtengo de dos monosacáridos se va a llamar lactosa. Ahí está el dibujo arriba, el que está arriba de todo. La sacarosa se encuentra en los frutos y en el azúcar de mesa es la unión de una glucosa más una fructosa. Uno glucosa y fructosa y obtengo sacarosa. La maltosa se obtiene con el resultado de la digestión del almidón. Glucosa y glucosa. Si yo voy uniendo glucosa más glucosa, 1, 2, iguales los monosacáridos, formo maltosa. No se preocupen, son a modo de ejemplo, tampoco me interesa que se memoricen estos nombres, o sea, están en todos los libros estos nombres. Cuando hablábamos de cadenas largas de monosacáridos, estábamos hablando entonces de los polisacáridos. Están presentes en las plantas, en los animales como reservas de energía, lo que les comentaba antes, la celulosa, el almidón, el glucógeno y la quitina. La celulosa en las paredes celulares vegetales, el almidón como formando tejidos de reserva o macromoléculas de reserva de las plantas, el glucógeno en los animales, y la quitina es un ejemplo estructural, por ejemplo los insectos y los invertebrados que tienen caparazón duro, por ejemplo un escarabajo o en el dibujo de la diapositiva, una vaquita de San Antonio, vieron como una cobertura dura que les brinda protección y sostén, y está hecha principalmente de quitina. Y la quitina son hidratos de carbono, es un polisacárido muy común en los invertebrados que forma estructuras de protección y de sostén. Acá algunos ejemplos, o sea, seguimos con ejemplos. En la diapositiva 15 les sigo contando de los polisacáridos. La celulosa, que les contaba que estaba en las paredes celulares de las plantas, formadas por glucosas unidas fuertemente, se encuentran en las paredes celulares de todas las plantas y funcionan como estructura, soporte y protección en raíces, tallos y cortezas. Nosotros no podemos obtener energía de la glucosa que la forman, ya que no tenemos las enzimas necesarias para descomponerla. Esto es algo importante para nosotros cuando, por ejemplo, no sé, nos comemos una planta de lechuga. Imagínense, la hoja de lechuga está compuesta, formada por cientos de millones de células vegetales de lechuga. Cada una de esas células vegetales tiene una pared celular, porque es una célula vegetal. Esas paredes celulares están formadas por polisacáridos, específicamente por celulosa. Nosotros cuando nos comemos esa lechuga no podemos digerir, nuestro sistema digestivo no permite digerir esa celulosa, no permite obtener
glucosa de esa celulosa porque no tenemos la batería enzimática, no tenemos las bacterias que nos permitan disolver la celulosa de la vegetación que comemos. De nuevo, esto es a modo de anécdota, lo vamos a seguir ampliando. El otro polisacárido que les vengo contando por excelencia de almacenamiento es el almidón. Son cadenas de glucosa unidas linealmente, almacenadas en plantas, granos, semillas y tubérculos como la papa y el camote o la batata. Es soluble en agua, o sea, se puede disolver en agua. El glucógeno es el hidrato de carbono de almacenamiento en animales. Son cadenas de glucosa ramificadas, almacenadas como reserva en los animales. Es muy soluble. El glucógeno se almacena principalmente en los vertebrados en el hígado. Esto quiere decir que funciona de nuevo como macromolécula de almacenamiento de energía. Cuando uno está en ayunas y pasa, no sé, un día entero que no come, el organismo, las células, necesitan obtener energía. Dijimos que la energía de la célula entra en forma de glucosa o es aprovechada cuando solamente en forma de glucosa. Entonces, lo que hace el organismo es movilizar el glucógeno almacenado en el hígado, en primera instancia. Entonces vamos a ver que la glucosa que no está disponible porque uno no se alimentó, la glucosa no está en sangre, el sistema digestivo no está mandando glucosa del aparato digestivo al torrente sanguíneo para que lo distribuya por todas las células. Lo que va a hacer el organismo es movilizar glucógeno, o sea, cortar las glucosas del glucógeno y distribuirlas y ponerlas en sangre para que no se corte el suministro de glucosa, digamos, a las células del cuerpo. En la diapositiva 18, bueno, está de nuevo explicado lo de la quitina, ahí está un poquito la forma estructural, cómo se ordena y cómo forma parte de la caparazón de los insectos, de los invertebrados. Esto es un poco para completar lo que ya les venía diciendo. Y vamos a pasar en la diapositiva 19 a la segunda familia de macromoléculas que son los lípidos. Los lípidos ahora no están formados por polímeros y monómeros. No son monómeros que forman polímeros. Esta es la excepción a la regla dentro de las biomoléculas. Los polímeros se podrían definir como una gran bolsa de gatos. O sea, hay moléculas de diferente naturaleza, con diferentes estructuras, y es como que, bueno, no están todas dentro del grupo de los lípidos. Son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y en menor proporción oxígeno. De nuevo, los elementos fundamentales que forman los lípidos son carbono, hidrógeno y oxígeno. Se caracterizan por ser insolubles en agua y son solubles en benceno o cloroformo, o sea, son solubles en otros solventes orgánicos. Dan la energía de almacenamiento o de mantenimiento. Son formadores estructurales de las membranas. O sea, tenemos ahora otro tipo de molécula, otro tipo de macromolécula, de biomolécula, que también cumple con funciones de almacenamiento. O sea, no es el almacenamiento rápido que da el almidón o el glucógeno. Son moléculas que almacenan energía, pero de otra manera. Ahora vamos a ir viendo un poquito, explicándolo un poquito. La otra función importante que cumplen es de formación de membranas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la célula, que hablábamos de la envoltura de la membrana celular? La membrana celular está compuesta en gran medida o principalmente por lípidos. Entonces cumplen con una función fundamental que es formar la membrana plasmática de las células, ni más ni menos. Al mismo tiempo, la membrana nuclear, la que envuelve el núcleo en las células eucariotas, también está formada por lípidos. Las organelas, que están formadas por membranas, también están formadas por lípidos. Quiere decir que todos los sistemas de membrana de una célula, la membrana plasmática, las organelas, el núcleo, están formadas estructuralmente por lípidos. También cumplen funciones de formar barreras de protección y de aislamiento. Por ejemplo, el ejemplo clásico son los mamíferos marinos, las focas, las ballenas, los osos polares, todos los animales que viven en ambientes fríos pueden aislarse del frío ambiental, digamos, de las bajas temperaturas, gracias a un recubrimiento de grasa, ¿sí? Esa grasa está formada por lípidos. La grasa es un lípido. Entonces cumple con una barrera de protección y de aislamiento de la baja temperatura. Otra función importante es la de recubrir las fibras nerviosas. El sistema nervioso está conformado por neuronas. Las neuronas son células. Esas células están recubiertas por una capa de mielina, que es un lípido,
y que ayuda a la transmisión de los impulsos eléctricos. O sea, el impulso nervioso, digamos, el funcionamiento de todo el sistema nervioso está regulado por impulsos eléctricos que solo son posibles gracias a la mielina, que es un lípido. Una forma de clasificar a los lípidos es en dos grandes familias, los que son saponificables y los que no son saponificables, o sea, no saponificables. No voy a entrar en mucho detalle en esto porque no, la verdad que no me interesa. Saponificable, la saponificación es un tipo de reacción química de la química orgánica que permite, por ejemplo, la reacción clásica de saponificación es la formación de jabones. El jabón que usamos para lavarnos las manos, o el detergente, o cualquier tipo de jabón, requiere de una reacción química que se llama saponificación. ¿Cómo obtengo un jabón? Tengo que a una barra de grasa, a una masa de grasa, hacerla reaccionar con sustancias alcalinas básicas como el hidróxido de potasio o el hidróxido de sodio, y eso me va a generar dos fases. Una fase con las sales en suspensión y otra fase que es, digamos, el jabón que estoy queriendo fabricar, digamos. Entre los lípidos saponificables están los ejemplos de las ceras, las grasas o los triglicéridos, los ésteres y glicerol, las ceramidas, no importa, son todos ejemplos de lípidos saponificables, no vamos a entrar en mucho detalle con esto. Las ceras, por ejemplo, son los compuestos más simples, son lípidos completamente insolubles en agua, funcionan como impermeabilizantes y tienen consistencia firme. Estamos hablando de la cera de la vela, la vela de cera, o sea, esa cera, o la cera que usan las abejas para construir los panales, son todos lípidos y se originan a partir de moléculas muy similares a las células grasas, digamos, a las grasas, y vía una saponificación se convierten en ceras. Las ceras están compuestas por un ácido, tienen dos partes, o sea, un ácido graso y una cadena larga con un alcohol. Si yo uno un alcohol con un ácido graso, obtengo una cera. Son producidas por las glándulas sebáceas de las aves y los mamíferos para proteger las plumas y el pelo. Es lo que brinda, digamos, la impermeabilidad de las plumas de las aves, o funciona también como barrera protectora impermeable en los pelos de los mamíferos. Se encuentra también en la superficie de las plantas, en una capa llamada cutina, o sea, las hojas de una planta, por ejemplo, tienen una película muy fina de cera, esta que se llama cutina, y que lo que hace es proteger a la planta contra la desecación. O sea, si uno deja a la planta expuesta al aire, por ejemplo, al sol, al rayo del sol, el sol lo que generaría es la evaporación del agua contenida en la célula. Una forma de protegerse de esa evaporación es teniendo esta barrera protectora, esta película, que impide la evaporación del agua de las células. El otro ejemplo que les decía es el de las abejas cuando forman los panales. Así que son todos ejemplos, digamos, de ceras, de estas grasas saponificables, de estos lípidos saponificables. Después también tenemos los ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Saturados son los que... o sea, ácidos grasos son, imaginen, grandes cadenas de muchos carbonos unidos en línea, uno detrás del otro, todos unidos entre sí, y forman grandes moléculas, y a eso lo que llamamos es un ácido graso, ¿sí? O sea, está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno en algunos casos. La unión entre cada uno de esos carbonos puede ser una ligadura simple, digamos, un carbono unido a otro carbono por una unión simple, o puede tener una doble ligadura, pueden ser dos uniones. Tengo una unión, otra unión, un carbono y un carbono. Eso hace que podamos distinguir ácidos grasos saturados de ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados son los que tienen todos los carbonos unidos solamente por una simple unión. No hay dobles ligaduras. Un ácido graso insaturado, no saturado, son los que tienen al menos una unión entre dos de esos carbonos con doble ligadura, ¿sí? Seguramente eso lo deben haber escuchado, por ejemplo, cuando miramos recetas o vemos, no sé, recetas de cocina estoy hablando, ¿no? Cuando hablamos de que se usan ácidos grasos saturados o ácidos grasos insaturados, o la manteca, la margarina, si es saturada o insaturada, tiene que ver con eso, con la presencia o no de dobles enlaces en las uniones de los carbonos.
Los saturados son los que carecen de dobles enlaces, los que les decía, se encuentran en las grasas de origen animal. A temperatura ambiente son sólidos como la manteca, la mantequilla y el tocino. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, la manteca es el típico ejemplo de ácido graso saturado. O sea, es sólido a temperatura ambiente. Un ácido graso insaturado que es líquido a temperatura ambiente es el aceite vegetal, por ejemplo. O sea, ahí tenemos, o sea, molecularmente hablando, la manteca y el aceite son muy parecidos. La única diferencia es la presencia o no de dobles enlaces entre los carbonos que forman su molécula. Bueno, en la diapositiva 26 lo que les contaba, los ácidos grasos insaturados son los que poseen dobles enlaces. Perdón, me falta una aclaración, pueden ser dobles o triples enlaces. O sea, a veces los carbonos se unen con 3 ligaduras. En ese caso también estoy hablando de un ácido graso insaturado. A temperatura ambiente son líquidos, por ejemplo, el aceite de maíz, el aceite de soja, el aceite de girasol, los aceites vegetales. Otro tipo de lípido no saponificable saponificable son los fosfolípidos, que los fosfolípidos son los que cumplen una función fundamental en la conformación de las membranas celulares, que les contaba antes. O sea, son los que forman la membrana plasmática, la membrana nuclear, las organelas, todo el sistema de membranas que tiene la célula está formado por fosfolípidos. De nuevo, son ácidos grasos, largas cadenas de carbonos unidos en fila, uno atrás de otro. Cuando hablo de largas cadenas hablo de 300, 400 carbonos, todos en fila. O sea, y es la unión de ese ácido graso, esa larga fila de carbonos, con un grupo glicerol y con un grupo fosfato. O sea, tiene dos componentes más que le dan su característica o su definición como fosfolípido. Son moléculas anfipáticas. Anfipáticas quiere decir que tienen una parte que es repelente del agua, que repele el agua, digamos que no es soluble en agua, y una parte polar que es, o sea, la parte polar es la que es soluble en agua, la parte de la cabeza del fosfolípido, la parte fosfato, se une con el agua, y la parte hidrofóbica, o sea, hidrofóbica, imagínense, es como le tiene fobia al agua, significa, no es soluble en agua, es la parte de la colita del ácido graso. En la diapositiva 28 les muestro más o menos qué aspecto tiene un fosfolípido. Ven que tiene dos largas colitas, una colita que está recta, una colita que está doblada. Esa parte son los ácidos grasos. O sea, el ácido graso es esa larga sucesión de carbonos unidos. La cola recta es un ácido graso saturado, por eso aparece, se dibuja, se grafica como una cola recta. La cola que está doblada es un ácido graso insaturado. Donde se produce la curva, donde dobla, digamos, es donde está la doble unión entre dos carbonos. La cabeza redondita azul es donde está el glicerol y el grupo fosfato. La parte azul es la que es soluble en agua, la parte celeste o verde, los ácidos grasos, las colitas, son las que no son solubles, las que son hidrofóbicas. Entonces, tenemos que pensar que infinidad, cientos de millones de estas moléculas de fosfolípidos se organizan en una doble capa, todos alineados, como está en el esquema dibujado arriba, y forman la membrana plasmática. La membrana plasmática de la célula está formada por la organización de cientos de millones de fosfolípidos. Los fosfolípidos se ordenan con las colas hidrofóbicas hacia adentro y las cabezas hidrofílicas solventes en agua hacia afuera. Esto me define dos medios, o sea, forman una pared, una doble barrera. Un medio interno, que es lo que se ve en blanco, un medio externo, que es lo que se ve en blanco, y un medio interno dentro de la célula, donde está el citoplasma, que es lo que se ve marrón o naranja, digamos. Esta es la diapositiva 28. Brevemente, los lípidos no saponificables, la otra gran familia de lípidos, unos representantes muy importantes son los esteroides. Los esteroides son grandes moléculas formadas por anillos. Estos anillos provienen del colesterol, es una molécula orgánica que cumple con varias funciones metabólicas. O sea, le sonará de no hacerse un análisis de sangre y que le digan, o sea, y ver un valor de colesterol
Y después, bueno, se habla también de los ácidos grasos malos, buenos, el LDL, HDL, todos esos parámetros sanguíneos que uno se hace en un chequeo médico tienen que ver con las concentraciones de estos lípidos. Y en particular también uno mide el colesterol, se está midiendo la cantidad de los precursores que van a dar origen a los esteroides. Los esteroides, el más conocido, bueno, es el colesterol, y ese colesterol da origen a gran cantidad de hormonas. Por ejemplo, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, el cortisol, la corticosterona, son todas hormonas esteroideas que producen glándulas del cuerpo que cumplen con funciones vitales, que cumplen con funciones metabólicas, que son de naturaleza lipídica, o sea, son lípidos esteroides no saponificables. Bueno, hasta acá entonces vimos los elementos, los componentes de los seres vivos, los componentes inorgánicos, la importancia del agua. Entramos en las biomoléculas, hablamos de los hidratos de carbono y hablamos de los lípidos. Me faltan desarrollar dos grandes biomoléculas muy importantes que son los ácidos nucleicos y las proteínas. Así que en la parte 2, en el segundo video, vamos a seguir hablando primero de las proteínas y luego de los ácidos nucleicos. O sea, hasta acá tenemos la primera parte de la clase, ahora seguimos con la segunda parte.